2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Una vez más, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor por ser tan bueno, por ser tan grande en la vida de todos nosotros los que le buscamos. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, que es la que cada día nos va a ayudar a enfrentar todas las dificultades, tribulaciones, adversidades, gigantes que se levantan día tras día, gigante del sueño, gigante de la incredulidad, gigante de la pereza. O sea, hay muchas cosas que todos los días tenemos que batallar, tenemos que luchar, porque esa es la función de aquel que ha decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Gócese y alabe al Señor y glorifíquelo si usted está en medio de obstáculos, en medio de dificultades, porque eso nos hace saber que estamos de la mano del Todopoderoso Dios. Porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que es necesario que pasemos muchas tribulaciones para que podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a continuar con este último tema de lo largo que hemos venido estudiando sobre de la producción de Dios. Amén. Ese tema ha sido bastante maravilloso. En mi vida me ha edificado mucho, me ha construido mucho, he crecido bastante sobre este tema y todos los que nosotros hemos venido escuchando a través de nuestros hermanos y de nuestros líderes espirituales, Pastora Elsa y el Pastor Luis Pinto. Amén. Un saludo para todos los hermanos que están allá escuchándonos en las redes. Espero que esta noche el Señor cada día nos ayude a crecer en la fe, que es la que estamos cada día batallando y luchando. Amén. Bueno, la producción de Dios, parte número 12. Aquí vamos a trabajar sobre este tema y este fruto del Espíritu, que fue donde nos llevó el Señor paso a paso a medida que íbamos estudiando, escudriñando la palabra. Dios fue revelando, Dios fue colocando la palabra profética más segura, como dice el Señor, a la cual debemos nosotros estar muy atentos. Amén. Y nos paramos ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde el Señor nos habla que nosotros tenemos que dar fruto. Amén. Porque si no damos fruto, el Señor dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Amén. Entonces nosotros, los que hemos sido llamados por Dios y elegidos y escogidos, tenemos la bonita oportunidad de dar un fruto para nuestro Dios. Amén. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos árboles, ¿cierto? Llamados a producir frutos, y frutos que permanezcan, porque es que hay frutos que no permanecen. ¿Ven? Por un tiempo da un fruto, pero después se echa para atrás el fruto, ya no sale con la misma fuerza, con el mismo tesón, y llega hasta el tiempo de secarse, ¿cierto? De que ya no va a dar más fruto. Hasta ahí llegó su cumplimiento, hasta ahí llegó su producción. Pero nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de empezar a trabajar esos frutos. Si no los tenemos, Dios a través de su palabra nos va diciendo cómo debemos darlos, ¿cierto? Porque como dice la palabra, por nuestros frutos
nos van a conocer. ¿Listo? Es importante eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, hoy vamos a trabajar el último fruto, que se llama el fruto de la templanza, ¿cierto? O el fruto del dominio propio. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros los que seguimos al Señor tener este fruto? Porque, hermano, yo venía estudiando este tema y Dios me confrontaba. Dios me hacía caer en cuenta de que en nosotros todavía nos falta mucho por trabajar. Y especialmente este fruto del dominio propio. Porque nosotros somos muy impulsivos, somos muy explosivos, ¿cierto? ¿Y cómo vas a cambiar esa explosión o esa impulsión que tenemos nosotros si no es a través de la palabra? Cada día nos metemos en la palabra y ella nos va dirigiendo, ella nos va corrigiendo errores que nosotros día tras día se dan. ¿Ven? Y mientras yo iba escudriñando sobre este fruto del Espíritu, yo le decía al Señor, bueno, Señor, siempre que he venido estudiando a lo largo de todos estos temas de la producción de Dios, usted me ha venido dando del Antiguo Testamento para poder tener la base, ¿cierto?, sobre el tema que trabajaremos o que estoy trabajando en este momento, que hemos trabajado. Y ese versículo, esa cita base que el Señor me daba, está en Proverbios capítulo 25, versículo 28, que ustedes lo alcanzan a proyectar ahí en la imagen. Esa imagen era la que Dios me ponía, Dios me colocaba, porque es una imagen real, ¿sí o no? Una imagen donde todos, ninguno se salva. Todos de alguna manera o de alguna forma estamos fallando. El que diga que no está fallando, pues no debe estar aquí, debe estar allá en el reino, ¿sí o no? Entonces, todos los días estamos luchando, batallando por mantener ese dominio propio, mantener en la templanza en nosotros. Y es lo que Dios nos está llamando, mi amado hermano. Vamos a leer este versículo de Proverbios capítulo 25, verso 28. Vamos a leer este libro de la sabiduría y todo el tema vamos a tocar prácticamente el libro de la sabiduría. Porque vea, hermano, cada día nosotros debemos mirar cómo estamos procediendo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestro proceder, con todo nuestro caminar. Todos los días debemos estar mirando cómo lo estamos haciendo. Porque hay muchos que están allá afuera que nos están, ¿qué?, analizando. Eso lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 12 dice que tenemos una grande nube de testigos que nos están observando cómo nosotros estamos caminando. Aún los ángeles están aprendiendo de nosotros porque lo dice la palabra. ¿Ve? Ellos están mirando cómo cada día nosotros estamos batallando en ese fruto que se llama la fe. Amén. Dice la palabra de Dios, ponga atención, Proverbios capítulo 25, versículo 28, les traigo a ustedes la traducción Kadosh israelita mesiánica. Dice la palabra de Dios así: como ciudad con brecha, sin muros, es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Amén. Bien, entonces, cuando yo miraba esta palabra, yo empecé a escudriñarla, yo empecé a decirle, Señor, qué tremendo, ¿no? Porque ahí empezamos a mirar, primero que todo, se nos habla de la condición de una persona falta de sabiduría cuando procede sin el consejo de Jehová. Vaya y venga el consejo del hombre, pero el consejo de Jehová tiene que primar en nosotros, porque es el consejo correcto. ¿Cuál es el consejo? Lo que tú tienes ahí en tus manos, lo que tú tienes allá en sus manos. La palabra, ese es su consejero. Y aquí
nos está dando el ejemplo el escritor de Proverbios, el cual es Salomón, y nos está diciendo que como ciudad con una brecha y sin muros es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. Yo miraba primero la definición de la palabra dominio propio, que es lo que vamos a trabajar y que es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y dice, escuche hermano, dice, el dominio propio que se da a nosotros, porque si no lo tenemos vamos a ser como esa ciudad sin muros y con una brecha. Dice la definición de la templanza o el dominio propio, dice, la templanza en su uso moderno es definida como moderación o autocontrol voluntario. ¿Qué es la templanza o el dominio propio? Moderación y autocontrol voluntario. O sea, no es obligatorio. No se esfuerce en hacerlo en sus propias fuerzas, porque esto con el Señor es voluntario. Recuerde que Él nos ha dado ¿qué? Una voluntad. Y esa voluntad que nos ha dado Dios en la vida de nosotros es para que nosotros decidamos si queremos o no queremos. Es decisión de nosotros. Porque esa voluntad bonita que la dio Dios, la dio desde los ángeles. ¿Cierto? Entonces, la templanza en su uso moderno es definida como moderación o autocontrol voluntario. Y ahorita vamos a ver que Dios nos ha dotado y nos ha colocado en nosotros una palabra que les voy a compartir más adelante, que esa ya está en nosotros. Ya está en nosotros si no la queremos obedecer, si no la queremos creer, porque ya está en nosotros. ¿Listo? Y les sigo diciendo lo que dice la definición acerca del dominio propio. Dice, por lo general se le describe en términos de la, escuche muy bien, abstención voluntaria de hacer algo que es perjudicial. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el dominio propio o el autocontrol? Dice, en términos es la abstención voluntaria. Vuelve y nombra esta palabra voluntaria. Las cosas son voluntarias, no son obligatorias. Vuelvo y les digo, porque Dios es un Dios de voluntad. No es un Dios de obligación. Es si queremos. Pero sabemos que si lo hacemos vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. ¿Cierto? Vamos a recibir la bendición de parte de lo alto, del Todopoderoso Dios. Porque vea, hermano, si nosotros empezamos a trabajar sobre cada fruto en la vida de nosotros, va a haber sanidad. Eso es lo primero que se manifiesta en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra. ¿Qué trae? Sanidad. Si nosotros queremos seguir cargando con esa situación, allá usted, allá yo, pero Dios nos está dando los mecanismos, nos está dando las entradas para que nosotros busquemos nuestra sanidad, ¿cierto? Si nosotros no la tomamos, ya es cuestión de nosotros, pero ya Dios nos la ha dado. ¿Listo? Dice que es, en términos, la abstención voluntaria de hacer algo que es perjudicial para nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cierto? Mucha gente dice, ay, es que eso no es malo. Yo no sé por qué ustedes son tan fanáticos. No fanáticos, hermano. Tenemos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, un límite en este mundo que vivimos. Tenemos un autocontrol de las cosas, no nos podemos pasar más allá porque nos trae situaciones, nos trae circunstancias en la vida. Recuerden lo que yo les hablaba en el tema 11, parte 11 de la producción de Dios sobre la vida de Moisés, que los llevé
a la vida de Moisés. ¿Y qué pasó en la vida de Moisés cuando no obedeció a lo que Dios le dijo? Háblele a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. No tuvo ese dominio propio que Dios nos manda a que tengamos. ¿Cierto? ¿Y qué le causó a Moisés? Que no entrara ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, ve lo que el Señor nos está hablando día a día, que debemos trabajar todos los días. No deje de trabajar, dice el Señor, no deje de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no desmayamos. Amén. Dice, entonces, es perjudicial. Por eso debemos abstenernos voluntariamente de hacer algo que es perjudicial. Dice, como por ejemplo, el control de la venganza mediante la práctica de la no violencia y el perdón. Esto es una de las cosas que la gente que no tiene al Señor cultiva todos los días. Venganza, ¿cierto? Desquite. Me la hizo y ¿qué? Y me la paga. Pero aquí no se hace lo que yo diga, se hace lo que me dice la palabra, porque la palabra me enseña y la palabra me dice que no debo pagar mal por mal, ¿cierto? Debo antes pagar bien por el mal que me han hecho. Y entonces esto lo vemos a diario en las personas. No, me la hizo lo que le hecho, lo que le haya hecho, la persona no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar, porque hay un cúmulo de cosas en nuestros corazones que necesitan ser sanados. Pero esa sanidad no la vas a encontrar allá en el médico, no la vas a encontrar allá en el psicólogo, la vas a encontrar en la palabra. ¿Cierto? Con mucho respeto hacia los psicólogos, pero el psicólogo que tiene a Dios, el psicólogo que tiene a Dios, pues puede direccionar muy bien las cosas, porque viene de parte de Dios, pero el psicólogo en la parte natural le va a hablar solamente de la parte natural. No va a ir a la raíz del problema, a la raíz de la enfermedad, porque la raíz de la enfermedad se llama pecado, ¿cierto? Y si no atacamos profundamente en lo espiritual el pecado, pues va a seguir la persona, así vaya 10 veces al psicólogo natural, no va a suceder nada hasta que su vida sea entregada al Señor Jesucristo. Amén. Dice entonces lo siguiente, como por ejemplo el control de la venganza, debemos tener un control, un dominio de no vengarnos, porque el Señor bien nos habla en su palabra, ¿cierto? ¿Qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, cuando nosotros entendemos que la venganza es de Dios, ya las cosas van por otro camino. Ya le dejamos las cosas a Dios y no hacemos lo que mi voluntad quiere, que es desquitarme, es que me hizo esto, ahora espera un momentico, ahora me las paga, espera y verá. Así somos nosotros los que no tenemos a Dios. Somos vengativos por naturaleza. Y buscamos la forma de hacer lo que sea por desquitarme, porque es que me la hizo y me la va a pagar. Pero, menganito, aquí no se hace lo que usted dice, aquí no es lo que usted esté pensando, sino lo que piensa la Biblia. ¿Ven? Eso le decía yo a una mujer que estaba pasando por una situación de luto, y yo le dije, vea, yo le di esa cita bíblica que está en Efesios, o en Gálatas, no sé si estoy. Le decía yo a la señora, vea, déjele esta causa al Señor, porque Él es el que decreta un juicio, y cuando viene con juicio no deja el Señor nada en pie. Y yo le daba la palabra, yo le decía, sé que es muy difícil hablarle en esta situación en la que usted está pasando. No es fácil, porque solo el que lo vive es el que lo goza, ¿cierto? Solamente
la oportunidad está para darle la palabra, no hablarle cosas y estar ahí de chimurri, sino que hablarle es a lo que Dios nos ha mandado, la palabra. Decirle la palabra porque la palabra le traerá ánimo, fortaleza, consuelo, dice la hermana. Amén. En medio de ese dolor que está viviendo, yo le dije, vea, la venganza es de Dios. Como decía el chavito, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, ¿cierto? Nunca es buena la venganza porque trae un cúmulo de cosas para mi vida, porque si tú tomas venganza trae dificultades, trae más guerra, trae más violencia, eso le decía yo. Entonces yo le citaba la palabra de Efesios y le decía que el Señor dice que mía es la venganza, yo pagaré. Amén. Entonces, esto es bastante importante para que lo tengamos en cuenta. No cultivar la violencia ni la venganza. Tenemos que tener un dominio en esto. ¿Listo? Dependiente de lo que le hayan hecho y me hayan hecho, debemos orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, 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 Señor. No puedo responder así porque soy un luz y soy sal. No puedo tener ese pensamiento de venganza porque soy hijo tuyo, Señor. Amén. Dice, la mitigación de la arrogancia mediante el cultivo de la humildad y la modestia. Esa es otra cosa que el Señor nos manda, que tengamos un autocontrol y un dominio. A que nosotros no se nos suba, ¿qué? La chicha a la cabeza, que no se nos suba el ego, que no se nos suba la jactancia. Porque ¿qué le pasó a Luzbel? Por el orgullo que le pasó, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que debemos nosotros mitigar o menguar y tener una moderación en cuanto a la arrogancia mediante el cultivo de la humildad. Con la humildad vamos a combatir, hermano, la arrogancia, que es lo que se ve a diario, la altivez, el orgullo, que nos creemos más que los demás. Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo a través de la palabra. ¿Listo? Dice, el dominio, recuerden que les estoy dando hasta ahora la definición de lo que quiere decir el dominio propio. Ya vamos a empezar a trabajar dentro de la cita bíblica, que era lo que el Señor me enseñaba, para darles a ustedes. Amén. Dice, el dominio también de los excesos. ¿El dominio de qué? De los excesos como el lujo extravagante o el derroche. También tiene que haber un límite para esto, mi amado hermano. Para todos Dios nos dio unos límites. Recuerde que somos seres humanos limitados, ¿cierto? Somos personas aquí en la tierra con unos límites. O sea que nosotros no nos las demos de Superman, no nos las demos de superhéroe, porque nosotros somos ¿qué? Limitados. Nos cansamos, salimos a orar en la mañana y en la tarde llegamos fundidos. Tenemos que hacerlo del teléfono, conectarnos nuevamente para que la batería se cargue, porque estamos supremamente agotados. Y eso que nos está describiendo, que somos seres humanos limitados, ¿cierto? Pero que a medida que buscamos al Señor en oración, buscamos al Señor en la iglesia, buscamos al Señor en lo que Él nos manda, hermano, Dios nos da la fuerza, la fortaleza. Porque eso lo dice la palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alzarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, las fuerzas vienen del Todopoderoso a medida de que tú dependas de Él. Vamos a tener la fuerza de Él. Aunque nos cansemos como seres humanos imperfectos, como seres humanos hechos de barro, nos vamos a debilitar, nos vamos a cansar, vamos a tener defectos, vamos a tener errores. Claro que sí. Pero todos los días es una escuela donde estamos buscando la forma de corregir, de enmendar, de aprender, ¿cierto?
Y dice lo siguiente: el dominio de los excesos como el lujo extravagante del derroche. Tengamos cuidado con el derrochar. No gastéis, dice Isaías, en lo que no es pan. ¿Cierto? Y el temple de la ira. Vea, aquí es lo que el Señor nos está hablando. ¿El temple de qué? De la ira. O el anhelo a través de la calma y el autocontrol o autodominio. Debes anhelar la calma. Debo anhelar la calma. En medio de cualquier circunstancia que se le presentó, en la casa, en el trabajo, donde quiera que vaya, debo tener una calma, ¿cierto? Debo tener un dominio propio, porque ahorita vamos a ver que Dios ya no lo dio. Y si el Todopoderoso no lo dio, ¿será que no puede funcionar? Claro que sí, porque lo que Dios hizo funciona. Lo que Dios hizo tiene vida, cobra valor. ¿Listo? Entonces, vea lo bonito que el Señor nos viene enseñando sobre solo la definición de lo que quiere decir la palabra dominio propio o templanza. Entonces, volvámonos nuevamente. Yo buscaba otras traducciones que me pareció interesante. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el verdadero sabio... perdón, estoy mal. Dice, como ciudad, la Reina Valera, dice la Reina Valera, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es el que están viendo ahí en la pantalla. Bueno, otra versión. Dice, entonces aquí está la Reina Valera. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? Rienda. Así es el hombre. Como una ciudad sin defensa y sin muros. Recuerde que cuando yo les hablaba aquí la Kadosh israelita mesiánica, dice como ciudad con brecha. ¿Qué es una brecha? Una abertura. ¿Ustedes han visto cuando hay los terremotos en Japón, en la China? ¿Cómo abre? Una brecha grande, ¿cierto? Y cuando habla de brecha, tenemos que tener cuidado, hermano, no abras la brecha. No abro yo la brecha, porque trae situaciones a mi vida. Dice que la brecha o la abertura puede entrar al pecado. Entonces, por ahí, por esa brecha puede entrar el pecado. Y puede entrar y nos podemos equivocar, podemos errar y podemos embarrarlas. Y dice que sin muros. Cuando habla de muros, habla de la fe. No el muro físico que nosotros podamos ver, el literal, el físico, sino que cuando habla de muros se está refiriendo a la fe. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? Puesta y depositada. Siempre tiene que estar en la palabra para que cuando se le presente la situación, usted tenga el escudo. Recuerde lo que habla en la armadura. Efesios 6, capítulo 18, dice, sobre todo, no se le olvide cuando salga de la casa, sobre todo, acuérdese de esa palabra, amado hermano, sobre todo. Cuando habla que es sobre todo, es porque es importante, es principal, no la debe dejar. ¿Qué? El escudo de la fe. Con que puedas apagar todos los dardos ¿de qué? Del enemigo, porque inmediatamente, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, vienen los dardos del enemigo. Viene el vecino a irritarlo, viene el vecino o viene el compañero o cualquier cosa se le puede presentar, y es donde usted debe mostrar el fruto que está desarrollando, que es el dominio propio. Amén. Dice la otra versión que me parecía importante, escuche muy bien, la Biblia de oro, dice que es la que la pastora nos ha compartido en algunas de sus enseñanzas. Dice Proverbios 25, 28, dice, esta me parecía importante, interesante, dice, como ciudad abierta y sin muros, tal es el hombre que ofreciéndose a hablar no puede reprimir su necia verbosidad. Ahorita vamos a ver a través de unos versículos de Proverbios qué le pasa a la persona que mucho habla, que es iracunda, que con todo se prende como el fósforo.
el Señor lo cataloga como necio, ¿cierto? Y hoy vamos a aprender sabiduría de parte del Señor, para que aprendamos a ser sabios, los dichos sabios del Señor. Amén. Porque esa sabiduría de lo alto es pacífica, es pura, llena de frutos, dice Santiago. Nueva traducción viviente, vea lo que dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué nos está hablando el Señor? Si no tenemos ese control en nuestra vida, hermano, en todas las áreas de mi vida, voy a ser como una muralla destruida, hermano. Mi vida va a ser un caos, por eso no salgo de la una cuando me meto en la otra, hermano. Mi vida va a ser un caos tremendo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sabios. La otra traducción en lenguaje actual, vea lo que dice: quien no controla, esta me parecía, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Vea, hermanos, si nosotros no damos este fruto que se llama el dominio propio, la templanza, somos sin protección. ¿Por qué? Porque a usted le hablan y usted responde. Y usted de una vez se coloca la armadura, se coloca de una vez el escudo. Ah, no, es que a mí no me va a alzar la voz, ¿cierto? Entonces Dios hoy nos está hablando la manera como debemos procedernos. ¿Usted actúa o usted reacciona? Están las dos partes, que es lo que nosotros todos los días estamos trabajando. Nos equivocamos, sí, volvamos otra vez. Que Dios nos está dando la oportunidad. Con el solo hecho de que Dios nos haya dado hoy la oportunidad, quiere decir que el Señor quiere que nosotros sigamos practicando, ¿cierto? Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. No vamos a tener la protección, porque nosotros no estamos obedeciendo a lo que nos dice la palabra. La última, Dios habla hoy, dice: como ciudad sin muralla y expuesta, vea, como ciudad que no tiene una muralla y está expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. Ojo, hermano, con sus impulsos. Es una persona impulsiva, tenga cuidado, porque usted está expuesta al peligro. ¿Cuántas cosas no hemos visto en la calle, en las redes sociales, en las noticias? Que por no controlar sus impulsos, vea lo que les pasa. En el cementerio, en la cárcel, muchas situaciones se han presentado, hermano, por no controlar nuestros impulsos. Amén. Bien, vamos a empezar con una cita bíblica para el respaldo de esta enseñanza, para que nosotros empecemos a trabajar sobre este maravilloso fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio propio. Amén. Empecemos con Proverbios, ahora sí, 17:27. Le leo la nueva traducción. Perdón. La que Dios me daba era la siguiente. Primera de Pedro, con esa sí vamos a empezar con el respaldo de la enseñanza. ¿Listo? Avancemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Ahí empezamos al respaldo de la enseñanza del dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Vamos a empezar a mirar cómo Dios quiere que empecemos a manejar ese dominio en la vida de nosotros, de los que hemos seguido al Señor y de los que hemos decidido buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de 2 de Pedro 1. Dice, le voy a leer la nueva traducción viviente que me pareció muy interesante. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. ¿Qué debemos hacer? Esforzarnos. Recuerde que hay una palabra profética más segura, Josué 1:9, que dice,
Mira que te ordeno que te esfuerces, seas valiente, mi amado hermano. Aunque usted vea oscuro, aunque usted vea la situación más terrible en su vida, esfuércese. Recuerde esa palabra que la tienes ahí en tu mente y dígale: Señor, si se me presentó cualquier situación, llámese como se llame, tu palabra dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y esa palabra inmediatamente le va a dar seguridad para que usted salga de esa situación en la que usted vivió. ¿Sí o no? Amén. Dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo. No es un poquito. ¿Cómo debemos esforzarnos? Al máximo. En lo que requiera de usted, en lo que dependa de usted, hágalo al máximo. Dice: por responder, vea, es esforzarse al máximo, es por responder a las promesas de Dios, complementando a su fe. Entonces, todos los días tenemos que esforzarnos al máximo. ¿Para qué? Para responder, para que cuando usted tenga esa situación que se le presentó o se le va a presentar, si todavía no la ha vivido, usted sepa responder a las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted tenga en su mente la palabra de Dios, porque es aquí donde debemos de tener la palabra, ¿cierto? Cuando usted esté en una circunstancia dura, difícil, terrible, diga: Señor, voy a responder a la promesa que tú dices en su palabra. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Y muchas de las promesas que hay en la palabra, y una más importante de todas, no excluyendo las demás, pero la más importante en la Biblia de las promesas está en Primera de Juan 2:25, y dice: la promesa que Dios nos hizo es la vida eterna. Esa es la promesa que tú te debes de agarrar si estás pasando una situación, llámese como se llame, mi amado hermano. La promesa más grande, ¿cuál es? Que Él nos hizo la vida eterna. Amén. Aún en la muerte, si estamos, reclámele esa promesa al Señor: Señor, tú nos hizo la vida eterna. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando ¿qué? Su fe. ¿Qué es la fe? ¿Un fruto de qué? Del Espíritu Santo también. Y esa fe es la que el Señor nos habla que debemos desarrollar día tras día a través de las circunstancias, problemas, tribulaciones, persecuciones, menosprecios, ultrajes. Estamos desarrollando ese fruto llamado fe. Amén. Vea lo que dice: con abundante provisión de la excelencia moral. La excelencia moral debe ir acompañada de ¿qué? De conocimiento. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mi pueblo fue destruido, o sea, 6:4, porque le faltó conocimiento. No dejes de lado el conocimiento, porque el conocimiento es provechoso, es bueno. Si tú no tienes conocimiento, la ciudad perece, dice la palabra. Un rey sin conocimientos y consejeros, la ciudad perece. Entonces, el conocimiento debes añadirlo también acá, la excelencia moral. Dice el versículo 6, vamos por favor. Acompáñenme ahí, dice, les recuerdo la palabra, la cita bíblica, 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Vamos en el versículo 6. El conocimiento que debe llevar dominio propio. O sea, ese conocimiento que tú cada día adquieres de Dios en sus ratos personales, en sus tiempos a solas con Dios, en cuando va a predicar la palabra, en cuando vienes aquí a edificarse, hermano, ese conocimiento te debe dar el dominio propio en tu vida. Debe de ir desarrollándose todos los días ese dominio propio para que cuando venga la prueba, venga la situación, venga el altercado, venga el insulto, venga el menosprecio, usted tenga ¿qué? Dominio propio. Y al control propio, al dominio propio, ¿qué le debes añadir ahí a la receta cuando le echas ahí al arroz, cuando le echas al azúcar, al jugo?
¿Qué le debes añadir? Dice constancia, perseverancia, que también es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. La paciencia debes también llevarla ahí. No la dejes. Dice la perseverancia. Y a la perseverancia, algo importante que tú debes darle al Señor, dice que es la sumisión a Dios. Amén. Santidad a Jehová. Y la santidad es sumisión a Dios. Debo someterme a Dios, porque a la medida que yo me vaya sometiendo, viene se da la santidad en la vida de nosotros. Vamos sometiéndonos a Dios y Dios va dando la santidad. Amén. Recuerde lo que hemos aprendido acá, que la santidad, ¿qué es? ¿Qué significa la santidad? Si tú estás obedeciendo a la palabra, eso significa que tú eres santo, que tú estás en santidad. Cuando usted está obedeciendo la Escritura, usted está en santidad. Amén. Y estamos tratando de obedecer y de desarrollar ese fruto del Espíritu llamado dominio propio. Entonces quiere decir que usted está en santidad. Amén. Porque usted lo está desarrollando en su vida. Continuemos. Dice el versículo 7, por favor, de 2 de Pedro. Dice, capítulo 5. La sumisión a Dios o dice la santidad ya en esa versión, ¿cierto? En otras versiones, ¿qué dice? Por favor, la Reina Valera, ¿qué dice? La piedad. Exactamente, dice, la piedad con afecto, ¿qué? Fraternal. Tampoco debe dejar ese afecto fraternal. Habla de la hermandad que debemos de tener unos con otros, especialmente con los de la familia, ¿de qué? De la fe. Muchas veces nos interrogan nuestros familiares y nos están diciendo, pero usted, ¿por qué todo es para la iglesia? No, es que la Biblia me dice que sí, todo es para la iglesia. Porque dice, mayormente ¿a quién debo de hacerle el bien? A los de la familia, de la fe. Esto no quiere decir que voy a votar a mi familia, no. Pero que en mi mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. ¿Cierto? De siempre con su mente dirija todo, siempre en beneficio de la obra del hermano. Y siempre nos están como en esa puesta de evidencia nuestros familiares, ¿cierto? Pero ahora ya se va a ir a dormir, va a tocar que lleve el colchón a la iglesia, ¿cierto? Va a ir a lamber ladrillo a la iglesia. No, hermano, es que ellos no saben, porque dice la palabra, porque en 1 Corintios habla de que, no me acuerdo la palabra, ayúdenme, porque aquí es una batalla donde el enemigo no lo deja uno, que la palabra le devuelva a uno y dice que, pero la busco porque dice, a mí no me la va a ganar el enemigo. 1 Corintios dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, ¿qué? Son locura, hermano. Uy, está loco. Ahora todo para la iglesia, sí, porque la Biblia me enseña, me dice que debo apoyar a los de la familia de la fe. Amén. Gracias a Dios que me dio la palabra profética más segura y no me la ganó el diablo. No me la ganó el enemigo, porque aquí hay una batalla bastante donde el enemigo quiere colocarnos acá para que no se dé la palabra y esa palabra les va a traer a usted sanidad. Amén. Vea, dice la palabra de Dios, continuemos, dice, ¿dónde íbamos? En el versículo 7, la sumisión a Dios debe ir acompañada con afecto fraternal. Y el afecto fraternal, ¿con qué se debe ir acompañado? ¿Qué resultado da? Amor, con amor por todos. No amor por uno solo, que fue lo que le pasó a Jacob. Tenía amor o preferencia por ese hijo José. ¿Y qué le pasó? Le trajo situaciones a su vida. No tengamos preferencia, no tengamos amor por solo uno. Aquí dice la palabra que el amor debe ser por todos. Todos debemos amarnos. No amarnos ni tener preferencias, porque va a venir la situación a su casa, mi amado hermano. Porque hay padres que tienen preferencias, hermano. Prefieren a ese hijo consentido, ese hijo bonito, pero el otro lo dejan a un lado.
O sea, no le dan el interés que se le debe dar por igual a todos. Y trae situaciones como en Jacob, porque despierta. ¿Qué es lo primero que despierta? La envidia. Eso fue lo que pasó con sus hermanos, tanto así que lo vendieron. Pero ahí iba el plan de Dios, ¿sí o no? Iba el propósito del Dios Todopoderoso, porque eso dijo José cuando se presentó allá a sus hermanos. Él tuvo dominio propio, no guardó rencor en su corazón y les dijo: no se preocupen, hermanos, si ustedes piensan que yo los voy a castigar con lo que ustedes me hicieron, no, porque todo esto obró ¿para qué? Para bien. Porque Dios conoce todo, hermano. Él sabía lo que iba a suceder: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. De hambruna venía sobre la tierra, y como Dios ya todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Él nos advierte antes a sus santos, antes que sucedan las cosas. Alégrese por eso, mi amado hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Sigamos porque el tiempo me apremia. Dice el versículo 8: cuanto más crezcan, ¿qué debemos hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor. Vea, hermano, cuanto nosotros vamos creciendo, ¿qué va pasando? Vamos a ser productivos. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la productividad más productiva o más rica que hay en la vida. Que tú crezcas en el conocimiento del Señor Jesucristo, no en cualquier área o cualquier conocimiento de allá afuera, sin menospreciarlo. Pero el conocimiento más rico en la vida se llama el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, hermano. El versículo 10, así que, amados hermanos, vuelve y nos dice el Señor, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Qué bonito. Hagan estas cosas y vea lo que pasará en tu vida. Nunca vas a caer. Si todas estas cosas priman en nosotros y si tenemos en nosotros, nunca vas a caer porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, yo le creo. ¿Sí o no? Yo le creo porque la palabra es viva y es eficaz. Dice el versículo 11, entonces Dios, ¿qué nos va a dar? Un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea todo lo que el Señor nos viene hablando sobre todo lo que nosotros debemos trabajar dentro del dominio propio, acompañado de piedad, acompañado de afecto fraternal, acompañado de sumisión a Dios, acompañado de ¿qué más? De perseverancia, de constancia, de santidad, acompañado de muchas cosas. Tiene que ir lo uno con lo otro. Amén. Vea lo que nos dice ahora sí Proverbios capítulo 17, verso 27. Pongamos mucho cuidado. Dice, el verdadero sabio, nueva traducción viviente, les estoy leyendo, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. ¿El verdadero sabio quién es? Quien emplea pocas palabras. Pero la persona con entendimiento también es serena, o sea, es calmada. Espera que pase la situación, cuento hasta 10, me sereno, no me ofusco, no me salgo de la ropa, no me convierto en el Halls, en el hombre verde, sino que espero con serenidad porque estoy siendo sabio, mi hermano. ¿Cierto que sí? Dice el 28, hasta los necios pasan ¿por qué?
por sabios si permanecen callados. Vea, aún el que está afuera, si permanece callado, la persona inconversa, la persona necia, la persona inconversa, la persona terca, la persona dice que pasa por sabio si permanece ¿qué? Y es que a nosotros cómo nos cuesta permanecer callados, hermano, ¿cierto? Nos cuesta, yo lo digo, nos cuesta, hermano, permanecer callado, pero aquí el Señor nos está hablando hoy y nos está diciendo que usted pasa por sabio si permanece callado. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Muchas veces el de afuera nos da caldo y sopa, ¿cierto? Verdaderamente nos testifica la persona que está allá afuera y uno como que siente la cachetada, como decía el pastor. ¿Cierto? Avancemos, entonces, vea todo lo que el Señor viene trabajando sobre nosotros para que demos ese fruto llamado dominio propio. No lo deje por nada, empiece a trabajarlo, empiece a decirle al Señor, ayúdame, Padre. Yo soy una persona muy iracunda, muy impulsiva, muy explosiva, con todo me irrito. Entonces, el Señor va a empezar a trabajar sobre esa área en su vida y va a empezar a trabajar sobre esa área en mi vida. Porque es que, hermano, cada vez que nosotros vamos muriendo a esas cosas, vamos negándonos a toda esa clase de cosas que se nos presentan, va a darse en nosotros el dominio. O sea, va a empezar a cobrar efecto la palabra de Dios en nosotros. Mientras nosotros vamos desprendiendo de nuestro yo, se va dando la persona de Cristo, el carácter de Cristo que quiere en nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Dice que si el grano desnudo no cae en tierra, ¿cierto? No va a dar fruto. No cae en tierra, viene la palabra, y muere, no puede dar fruto. Entonces tenemos que morir a nuestro viejo hombre para que podamos dar ese fruto. ¿Listo? Continuemos. Este era el que yo les decía. Escuchen muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 7. Este es el que yo les comentaba que ese ya no lo dio el Señor. O sea, si ya no lo dio, ¿por qué no creerlo y por qué no ejecutarlo? Vea, porque nosotros, si no lo ejecutamos, ¿cómo vamos a saber que Dios ya no lo dio? Segunda de Timoteo 1:7 dice, Segunda de Timoteo, 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios. ¿Quién es el dador? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el formador? Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. O sea, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía cuando usted se enfrente en algún problema. No nos ha dado Dios, recuerde la palabra profética en su vida y en su corazón. No nos ha dado Dios un espíritu de cobarde, sino de ¿qué? ¿De qué nos armó y nos dotó el Señor? De poder, primero. También de amor, segundo. Y tercero, de dominio propio. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Cierto que sí? El problema y la falla es que no lo creemos. Y como no lo ponemos por obra y le decimos, sí Señor, tú ya me diste. Siempre vea, yo les digo, hermano, algo que me ha sucedido a mí porque estoy trabajando en esto. Y yo siempre recuerdo esa palabra de 2 de Timoteo 1:7, una promesa. Y le digo, Señor, usted ya nos dio. O sea que si ya nos dio, ya está en nosotros. El problema es que no lo pongo en práctica. ¿Cómo es ponerlo en práctica? Cuando usted se le presenta a aquel que lo hiere, lo maltrata, lo ultraja, usted si lo pone por obra y recuerda esta palabra de 2 de Timoteo 1:7, usted va a empezar a dar ese fruto. Usted va a empezar a morir en tierra para que dé el fruto, ese grano desnudo. Amén. Dice, ya nos dotó de poder, de amor y de dominio propio. ¿Listo? Entonces, ese es el paso que ya Dios nos dio
ese dominio propio. Y siempre cuando se me presenta alguna circunstancia, Señor, muerdo la lengua. Señor, ayúdame, ayúdame porque su palabra dice que ya tú nos diste el dominio propio y si usted lo dice, yo lo creo. Y ese creer le va a ser contado ¿por qué? Por justicia. Amén, porque lo está creyendo y eso dice la palabra, que la fe le es contada por justicia. ¿Estamos entendiendo? Continuemos, dice Proverbio 16, versículos 32. Les leo, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vea qué palabras sabias que el Dios nos está dando en esta noche. ¿Quién es mejor? ¿Perro vivo o león muerto? Eso lo dice Eclesiastés, también el sabio Salomón. ¿Cierto? Es mejor el perro vivo porque al menos late echado, pero late. Pero el león ya murió y no tiene fuerza, aunque se llame rey de la selva. ¿Cierto, Rosita? Entonces, dice, mejor el que tarda en airarse que el fuerte, Reina Valera, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cierto que sí? Entonces, ve al Señor cómo nos está diciendo estos dichos sabios que debemos llevarlos en la práctica diaria de nuestra vida y que nos hace mucha falta, mi hermano, porque por no tener esa sabiduría de lo alto, del Todopoderoso, la embarramos, cometemos muchas circunstancias y dejamos anidar en nosotros rencor, dejamos anidar en nosotros, ¿cuál es el otro? Venganza, que es el que hablamos, ¿cierto? Y no se puede tener estas cosas en nosotros los hijos de Dios. Empecemos a trabajar y dígale al Señor, Señor, yo quiero hoy empezar a trabajar con esto, si no lo he dado en mi vida. Amén. El siguiente, vea, dice Proverbios 10:19. Escuchen muy bien, este me parecía bastante importante. Reina Valera, en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Tengamos cuidado con la lengua, con lo que hablamos, porque en las muchas palabras no falta pecado. Si le dijo lo que le dijo, déjelo allá solito y usted, aunque usted quiera devolverse, hermano, no falta pecado. Tengamos cuidado con la boca, con la lengua. Escuchaba yo una canción, la lengua es muy peligrosa. Ten mucho cuidado, porque esta te puede meter en problemas. Si no refrena sus labios, te mete en problemas, dice la canción. ¿Listo? Efesios 4:26, vea lo que nos dice también el apóstol. Dice, todos lo conocemos, si se enojan, le voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice, si se enojan, no pequen. Me parecía importante esta traducción, dice, recuerde que tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones, ¿cierto? Porque de acuerdo a la traducción, el lector o el que la ha escrito le coloca su pensamiento, ¿cierto? Y ahorita las traducciones las han tergiversado, les han quitado citas bases y tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay citas edificantes que podemos, como dice Tesalonicenses, saca lo bueno y desecha lo malo. Entonces aquí saqué esta que me pareció importante, leámosla, dice, si se enojan no pequen. Ahora dice la gente, uy, pero usted es que no es cristiano y usted con enojo, uy, no, sí podemos enojarnos porque la palabra me dice, ¿cierto? Si se enojan, no deben pecar. O sea, usted se puede enojar, pero no vaya más allá. Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Cuándo no deben permitir que el enojo les dure hasta la puesta del sol? Cuando usted se fue a su cama a dormir
enojado con esa persona, no dejen que ese enojo siga al otro día, porque eso va a crear en usted, en su corazón, una semilla que se llama la cizaña. Entonces ya viene al otro día el rencor, ya viene el otro día, y es que esa persona, cuando la veo, mejor dicho, porque eso pasa cuando nosotros no buscamos la forma y la manera de reconciliarnos. ¿Listo? Dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. No den lugar al diablo ni le den cabida. Amén, porque vuelvo y le digo, si ustedes no arreglan esa situación, entonces el enemigo va a colocar una ventaja en su vida, va a colocar una cabida, va a colocar algo ahí donde va a empezar a rumiar en su corazón. Y no podemos darle esa ventaja al enemigo. Pongámonos en paz mientras dure el sol. Eso lo dice la palabra. ¿Listo? Vamos terminando con, ya leímos Proverbios 10:19, ¿cierto? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es contado, ¿por qué? Por sabio, por prudente. Santiago capítulo 1, versículo 19, vea lo que nos dice. Ya terminamos con Santiago 1:19, vea todo lo que hemos aprendido. Este me pareció interesante, Nueva Traducción Viviente. Oigan, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor, el Espíritu Santo? Quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Bonito, ¿sí o no? El Señor nos está hablando y nos está instruyendo hoy en el culto y nos está diciendo que nosotros debemos entender lo que estamos escuchando y que seamos rápidos. ¿Para qué? Para escuchar. Pero al contrario, debe ser lento para hablar y lentos para enojarse, porque vemos todo lo que nos enseñó Dios durante todo este tema. ¿Qué debemos de dar nosotros? Dominio propio, templanza en la vida de nosotros, porque ese fruto es el que Dios quiere para que cuando se le presente la circunstancia, usted empiece a trabajarlo, ensáyelo. Si se equivocó, bueno, dígale al Señor, otra vez dame la oportunidad, pero si usted me da la oportunidad, que la próxima, Señor, sea más seguro, más estable, ¿cierto? Que sea más definido y que no me la vaya a ganar, sino que yo no me voy a dejar llevar al campo del que viene aquí a menospreciarme, viene a insultarme o viene a decirme cualquier cosa. No me voy a dejar llevar a ese campo, digan. Porque el Señor nos dice que debemos entender que nosotros debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse y para irarse. ¿Listo? Entonces, esa fue la palabra que el Señor me daba para que se la trajera a su pueblo, y he cumplido con la tarea que Dios me ha dado y me ha colocado para traerles a ustedes, mi amado hermano, para que empecemos a trabajar sobre este fruto que se llama el dominio propio. Pongámonos en pie, vamos a orar. Recuerde que el Señor nos dice y nos da una opción y nos da una estrategia cómo debemos hablar. Recuerde lo que Él nos habla en Efesios. Dice, ¿cómo debemos hablar? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Alabando al Señor en nuestros corazones y siempre dándole gracias. Amén. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios por esta palabra que nos ha permitido el Señor. Gracias, bendito Dios, por este momento, por este tiempo que nos regalaste, Señor, de su palabra bendita, viva y eficaz, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que su palabra, Señor, cada día hace un efecto en nosotros y la ponemos por obra, Señor. Es una palabra viva y verdadera si nosotros la ejecutamos, la llevamos a la práctica, Señor.
No va a suceder nada, absolutamente nada, si en nosotros solamente la escuchamos y no la llevamos a ejecución. No empezamos a trabajar en ella. De hoy en adelante, dígale: Señor, yo quiero trabajar en ella. Empezaré a trabajar en esta área, Señor, que me cuesta y que es bastante de lucha y de dificultad, Señor. Pero que contigo, dice la palabra, asaltaremos muros, derribaremos ejércitos, murallas, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contigo lo vamos a poder, Señor. Fuera de ti nada podemos hacer, porque eso lo dice su palabra. Separado de ti nada podemos hacer. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desarrollar este dominio propio, Señor, que nos cuesta trabajo, pero que a medida que vayamos creyendo a la palabra y sometiéndonos a ella, Señor, se va a dar en nosotros y se nos va a hacer más fácil, Señor. Que cuando venga el insulto, cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando venga la tentación, nosotros tengamos un dominio propio, Señor. Que ya tú nos lo diste en 2 de Timoteo 1:7, Señor, donde ya tú colocaste ese dominio, ya está en nosotros, y si está en nosotros, tiene que dar resultado. El problema es que nosotros no queremos, Señor. Ayúdanos, por favor, en nuestra poquísima fe, ayúdanos, Señor, cada día a trabajarlo. A medida que vamos escudriñando su palabra, lo vamos logrando y lo vamos dando en la vida de nosotros. Gracias por este tema tan bonito, Señor, que nos ha regalado en esta hora. Te bendecimos y te alabamos y honramos su nombre, Señor. Bendigo a este pueblo que ha venido dispuesto, Señor, a recibir la palabra en esta noche, Señor. Bendigo a mis pastores Elsa Sala, Luis Pinto, allá en el lugar donde se encuentran, Señor. Protéjalos y cuídalos y bendígales en gran manera. Cuídalos, prospérale la obra de sus manos, Señor. Bendiga la vida de Norita, la vida de Cristian y Nora, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor, también. Bendice a los de Bogotá, a nuestra hermana Albayané, Señor. Cuídala junto con su grupo, Señor, de allá de Bogotá, Señor. Bendígalos en gran manera, guárdalos y cuídalos. También bendice a los de Piedecuesta, Señor, a Astrid y toda su familia y a todo este grupo, Señor. Y al grupo de los jóvenes también bendice, Señor. También oro por Medellín, Elina y su esposo y todos los que están allá, Señor. Cuídalos, guárdalos y protéjalos. Bendiga aquí a Bucaramanga, Señor, la Iglesia de Jesucristo, el verdadero camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Tú nos guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, mi Señor. Ayúdanos cada día en medio de todo lo que estamos viviendo y atravesando, Señor. La tierra gime, Señor, como dice Romanos 8, Señor. La tierra gime esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, Señor. Mientras la tierra va cumpliendo su palabra, Señor, va cumpliendo su escritura, nosotros tenemos que hablar de ti, Señor. De que viene un juicio, de que viene, Señor, y que todo esto está escrito en su palabra, Señor. De que todo lo que sucede en la tierra no es porque sí, Señor. Cuando todo esto que yo miraba, Señor, y analizaba todo esto que está sucediendo sobre el recalentamiento, su palabra lo dice, Señor. Su palabra lo enseña, Señor. Yo solamente oigo a la gente cuando dice que está desesperada, que por qué está sucediendo esto. Yo solamente medito en mi corazón como muchos de la Biblia meditaban en su corazón cuando escuchaban el mensaje tuyo, Señor, y todo lo que sucedía, Señor. Yo solo meditaba, Señor, y le decía a alguien: vea, hermano, cuando los cielos se cierran, dice la palabra, es por causa de la maldad del hombre, dice la palabra. Que cuando se cierran los cielos y no cae lluvia sobre la tierra, es porque han multiplicado la maldad del hombre sobre la tierra, y por eso Dios cierra los cielos. Pero también el Señor me enseñaba que también debemos hablar de que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, tardo para la ira, pero grande en perdonar. Y Él quiere que nosotros todos procedamos al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos en este día y en esta hora. Bendigo tu nombre, llévanos ahora con bien a casa, Señor, protéjanos y guárdanos y háblanos en esta noche en nuestras camas cuando vayamos al reposar del sueño, Señor. Cuídanos y háblanos, Señor, y alértanos de todo lo que de pronto el enemigo nos quiera hacer o nos quiera colocar, Señor.
Tú dices en su palabra que tú nos advertirás por visiones, por sueños, por su palabra, Señor, antes que sucedan, porque tú eres un Dios omnisciente, todo lo conoces, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.